Procurement Pro, un espacio para hablar sobre compras y abastecimiento con invitados especiales. Quédate porque este episodio te va a encantar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Procurement Pro, más allá de las compras, un espacio de esta comunidad de compras que ha surgido para poder llevar contenido de calidad sobre el mundo de las compras y más allá. Siempre tratamos de tener invitados que tengan temáticas que, aunque puede que sean directamente de compras, puede que tengan una relación. Y este es un tema que venía buscando hace mucho tiempo. Y bueno, me encontré con una publicación de este invitado. Yo dije, aquí está la señal divina. Esta es la persona que necesito para que me acompañe a hablar de este tema. Así que estamos aquí con Daniel Campos, también desde Colombia, mi país. Así que Daniel, bienvenido al podcast. No, muchísimas gracias por la invitación, súper contento. Además, porque como le estábamos diciendo antes de empezar el programa, yo estuve mucho tiempo trabajando en el área de compras, más específicamente en el área de administración y desarrollo de proveedores. Entonces, todo ese tiempo que tuve trabajando este proceso, pues me encantó porque al final aprendí bastante y ha sido un tema que recurrentemente lo sigo usando. Ya no soy el comprador como tal, pero sí sigo estando en contacto mucho con compradores, con personas de las áreas de supply chain, logística. Entonces, cuando tú me invitaste, que fue precisamente por una infografía que hice venga, ¿cuáles son las preguntas y cuáles son esas habilidades que están buscando los reclutadores, los headhunters? Pues tuvimos esa posibilidad de encontrarnos y bueno, estoy acá y pues muy agradecido por esa invitación. Perfecto, listo. Entonces, bueno, este es un episodio que quiero llamar Contratando Compradores y tiene que ver con todo ese mundo que hay detrás de la selección, detrás del mundo de la contratación de profesionales en compras. Yo sé que es un tema que también nos interesa a todos los compradores porque tenemos muchas inquietudes. Y sobre todo para que interese mucho aquel que no esté trabajando, que dice, yo soy comprador, pero no encuentro oportunidades y tenga algunas ideas preconcebidas, yo sé que este episodio va a ser de mucho valor. Y para el que está trabajando en compras, igualmente, porque todos queremos siempre hacer carrera, proyectarnos, y este contenido yo sé que va a ser muy, muy interesante. Entonces, para entrar en materia, vamos a dejar que en esta primera pregunta nuestro invitado se nos presente. Ya medio contó algo, pero yo quiero que él nos diga quién es y todo lo que, digamos, está haciendo hoy en día, porque quien quita, esto es una red muy importante de LinkedIn y aquí estamos creando conexiones de valor y quién sabe si aquí aparezca un cliente que diga, yo necesito a Daniel en algo y bueno, se da la oportunidad. Así que Daniel, primera pregunta, cuéntanos quién es Daniel. Bueno, Daniel es un emprendedor más que ha buscado, a partir de ese gran conocimiento que he tenido durante varios años, llegar a poder hacer algo que pueda ayudar a las personas, a las empresas, a conseguir sus objetivos profesionales, pero también desde el punto de vista, ya voy a decirlo, desde lo que yo quiero, poder sentirme útil, y eso siempre ha sido uno de mis grandes constantes. Si tú miras, digamos que mi hoja de vida es algo rara porque yo soy varios cargos, he estado en diferentes cargos y no sé si eso ha sido bueno o eso ha sido malo, pero yo digo que si yo estuviera buscando empleo tendría grandes problemas porque empecé con áreas de recursos humanos, luego empecé a trabajar sistemas de gestión de calidad, de seguridad, OEA, BASF, etcétera, y después entró un mundo que me encantó, que es el área de compras. Trabajé en el área de compras, trabajé en el área de administración y desarrollo de proveedores y por mucho tiempo estuve en ese proceso y tomé una decisión y dije, me voy a ir a emprender, voy a empezar a trabajar en lo que me gusta. Empecé inicialmente en este tema de administración y desarrollo de proveedores, creé un software y a partir de eso, digamos que el primer inconveniente que tenía era, bueno, ¿y yo cómo vendo este proceso? Yo nunca he sido vendedor y no sé cómo entrar. Y por cosas del destino empecé a entender o a conocer como tal la plataforma de LinkedIn, y ahí empecé a entender cómo poder llegarle a esos decisores de compra, a esos compradores, qué decirles, cómo decirles, y empecé a aprender mucho de esta plataforma de LinkedIn.
Después, más o menos antes de pandemia, pues por todos los problemas que empezaron a surgir, vendí el software, dije ya no más, ya no quiero hacer nada más, pero ya había aprendido mucho de LinkedIn y aquí una universidad muy prestigiosa de acá de Colombia me invitó a que participara en un tema de empleabilidad. No era muy experto en el proceso, pero sin embargo di algunas pautas de temas de LinkedIn y fue tanto el éxito que tuvo que empezaron a llamarme más universidades a conocer y a entender y a explicar, enseñar un poco cómo eran los procesos de empleabilidad, cómo se hacía para buscar empleo. Y ahí fue cuando empecé a llenarme mucho de conocimiento en temas de empleabilidad y también utilizar la plataforma de LinkedIn para conseguir empleo. Y no me desligué de compras. Mira que eso es lo curioso, porque en todo este tiempo, digamos que uno de los grandes fuertes que tengo en ese proceso de búsqueda de empleo ha sido porque he tenido la gran oportunidad de trabajar con muchos compradores que están buscando empleo o que quieren cambiar de empleo y he tenido personas desde la parte junior como hasta personas ya con un seniority muy alto y hemos buscado y les he ayudado a conseguir empleo en esta área de compras. Obviamente trabajo en otras áreas, pero por cosas del destino siempre aparecen los compradores y me dicen, oye, mira, estoy buscando un nuevo empleo, ayúdame, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego a estas personas? Entonces, de alguna forma, creo que un gran expertise que tengo sobre ese tema es el área de compras. Ese es Daniel Campos, una persona que sigue buscando cosas, sigue aprendiendo de cada uno de los procesos y cada vez ayudando más a las personas a conseguir sus objetivos, ahora utilizando esta plataforma que se llama LinkedIn. Ok, o sea que alguien que quiera aprender de LinkedIn, de la plataforma, puede encontrar en Daniel un referente que lo pueda ayudar, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Excelente. Bueno, ya escuchó la audiencia por nuestros medios de difusión lo que pueden encontrar con Daniel. Excelente. Daniel, mira, yo tengo una pregunta y es, ¿existe es decir, no existe una profesión de comprador porque no existe una carrera que se dedique a ello, como no existe una carrera de gestión humana? No existe una carrera de gestión humana. La gente que trabaja en recursos humanos viene de varias carreras y luego se especializa. Pero de todas maneras, hay algunas profesiones que sean como las más apetecidas a la hora de armar el perfil de un comprador. ¿Piensas tú yo tengo una respuesta, pero quiero que tú me des la tuya si son profesiones más buscadas, algunas, para poder encajar en perfiles de compradores? Sí, mira, básicamente las áreas que están trabajando mucho temas de finanzas, temas de procesos, de optimización de procesos, de administración, son los que realmente generalmente las empresas están buscando, aunque también hemos encontrado que hay algunos que son muy especializados. Por ejemplo, los ingenieros mecánicos son una de las áreas que son top en esta parte de compras. La ingeniería industrial y la administración de empresas claramente también son muy importantes porque tienen esos dos mundos, esa parte de los enfoques en procesos, de cómo optimizar los procesos, tienen una parte financiera, tienen una parte comercial, entonces funcionan bastante bien para acá, economías, finanzas. Y lo que últimamente también estamos viendo es que ahora están entrando ya las personas que tienen esa parte de las especializaciones, que generalmente es la especialización de supply chain, bien, porque como tú lo dices, y creo que este es un gran error, que todavía no sé cuándo alguien va a tomar la batuta y va a hacer vamos a decirle ese arreglo, es que generalmente el comprador llega por casualidad o por accidente. ¿Sí? Dicen, aquí no hay más cargos sino compras y entonces uno dice, bueno, pues entonces me voy para compras, pero muy pocas veces desde la misma universidad, de las mismas instituciones, empiezan a mostrar que realmente compras tiene un mundo, es un mundo de cosas que se pueden hacer, un mundo de temas interesantes que realmente para cualquier profesional podría ser importante, pero desgraciadamente en las universidades
no se ofrece o no se muestra muy bien lo que es el área de compras. ¿Sí? Lo que más se acerca es cuando empiezan a hablar un poco de logística y entonces cuando están hablando de logística tocan algunos temas muy puntuales de compras, pero realmente que uno diga hay un área, hay una materia donde yo les voy a explicar qué es compras, no, y por eso también hay muchos problemas al momento de buscar candidatos, sobre todo los juniors, porque pues nadie quiere compras. Todo el mundo dice, no, yo quiero finanzas, yo quiero ventas, yo quiero logística, pero compras como tal, como la gente no tiene esa noción, siempre asumen que el comprador es el que simplemente pide 3 cotizaciones y hace la orden de compra y ya, y ese es el mundo del comprador, pues desgraciadamente es un área que no es tan atractiva en un principio. Ya cuando las personas empiezan a entender la dinámica de un comprador, en algunas muy buenas empresas hay otras que terminan quemándolos y termina la gente odiando la área, eh, hace que pues ya después de un tiempo dicen, venga, yo quiero conocer más, quiero aprender más de compras y todo, y aún así en las especializaciones y maestrías uno sigue viendo que se enfocan mucho en supply chain, en logística, pero compras falta. Y compras falta muchísima, eh, digamos que profundización y también muestra de todo lo que puede ser el mundo de compras, que es un mundo pero muy interesante. Entonces, pero básicamente esas son como las áreas que buscan, ¿sí? Desde el ingeniero industrial, el mecánico, el administrador de empresas, el de economía, el de finanzas, son como los que más están afines a que puedan participar en un proceso de compras. Wow, o sea, tengo muchos comentarios y aportes que dar de tu respuesta. Me parece muy acertado. Sí, evidentemente cuando uno mira las vacantes que buscan personas en compras, buscan ingenieros industriales. El mecánico, yo soy ingeniero mecánico, ¿ah? Yo soy ingeniero mecánico. El mecánico aparece siempre, pero en algunas vacantes especializadas. Si yo hago un sondeo de cuántas vacantes he visto de directores de compras, jefes de compras o incluso compradores, aparece ingeniero industrial, economista, administrador de empresas o de finanzas y a veces contaduría. Son como las cinco que tienen el ranking de las más buscadas. Y tú diste algo muy clave. Buscan al ingeniero industrial, de pronto el administrador de empresas por el tema de procesos. Y evidentemente creo que esa es como la parte más importante a la hora de definir cuál es un comprador. Me parece valioso lo que dices porque en el mundo laboral colombiano y creo que en Latinoamérica hay mucha gente que trabaja en compras siendo tecnólogo y entonces ya está en compras y dice en algún momento de su vida, yo me quiero profesionalizar. Bueno, ¿qué carrera puedo utilizar o qué carrera puedo estudiar para seguir en este mundo? Bueno, ya tú dijiste varias que pueden ser como de referentes en ingeniería industrial, administración de empresas, economía, finanzas y negocios, contaduría en algunas ocasiones para que alguien que sea tecnólogo lo tenga de referencia. Hay Uh -huh. casos donde piden especialidades. Yo he visto vacantes de directores de compras para el sector de la construcción que piden un ingeniero civil. Seguramente por el lenguaje técnico. Es que yo cuando llego a compras también llego por lo mismo, porque Sí. trabajé, era en una minera, entonces en una empresa minera, si tú colocas a un comprador que estudió contaduría y lo vas a poner a comprar repuestos y maquinaria, tal vez no le va a ser tan fácil como el ingeniero mecánico. Entonces por eso yo empecé en ese mundo de las compras por accidente, porque digamos me llegó la oportunidad en una minera de entrar al mundo de las compras. Nadie creo que en la universidad salga diciendo yo quiero ser comprador. Como tú Sí, señalas, sí. yo creo que nadie, o sea, todo el mundo se ve en finanzas, marketing, se ha perdido eso, pero creo que también es porque la gente cree que es demasiado elemental. Como uno termina comprando diariamente en la vida, uno dice, no, si yo voy al mercado y sé comprar mercado y sé comprar ropa, pues en una empresa eso no debe ser tan difícil porque debe ser lo mismo que hago en la cotidianidad y creen que el vendedor o el comprador B2C y el B2B son iguales y son muy diferentes. Estoy muy de acuerdo contigo sobre este punto de las profesiones que mencionas. Ahora, Daniel, hablando de las habilidades que se buscan en un comprador, ya pensando en una empresa que quiere un director de compras y están armando el perfil, ¿cuáles son las habilidades más solicitadas? Y me gustaría de pronto que me segmentaras las habilidades duras y las blandas. ¿A qué busca una Okay. empresa cuando va a contratar un comprador para que toda la audiencia, que sean compradores, que quieran potenciar su perfil, sepan qué les está haciendo falta frente a lo que tú vas a mencionar para que ellos evalúen mi perfil, qué tan bien o qué tan débil se encuentra? Perfecto.
Bueno, si hablamos de habilidades, empecemos con las duras, Ujú. ¿cierto? Yo creo que en la parte de compras, en la parte de habilidades duras, lo que más buscan es que las personas tengan un conocimiento muy fuerte en plataformas de gestión de compras y también en estas herramientas como Excel, como Power BI, SQL me ha parecido una cosa interesante que últimamente estoy viendo en los compradores que no se me había ocurrido, pero mira que eh, cada vez más están buscando que el comprador sepa trabajar la data, ¿sí? Trabajar datos muy grandes y que sepa como tal manipularlos y trabajarlos correctamente para tomar decisiones mucho más eh, conscientes, ¿sí? Entonces, claro, cada vez están buscando que la persona sepa de SAP, Oracle, JD Edwards, que manejan Power BI, que manejen Excel, y como les digo, también están empezando a mirar esos temas de SQL y he tenido la posibilidad de estar con compradores que ya tienen esa competencia. Entonces ese es un punto muy importante, todo lo que sea esa parte de herramientas tecnológicas que me ayuden a tomar decisiones basadas en información cuantitativa, es un plus que se debe tener. Otro plus, les guste o no les guste, el inglés. O sea, un comprador que no sepa inglés está mal. ¿Sí? Es un comprador que definitivamente va a tener demasiadas limitantes. Cada vez más con todo este proceso de globalización y con todos estos temas que ahora podemos hacer negocios tan fáciles como lo que estamos haciendo ahorita, simplemente hacemos una teleconferencia y hacemos una negociación, ya es importante que nosotros sepamos inglés y es más, ya se están hablando de tercer idioma, ¿sí? O sea, el inglés es importante, sí, pero ya también nos están diciendo, ok, ¿qué otro idioma conoces? ¿Sí? El portugués, en algunos casos hasta lo que es ya la parte del mandarín se vuelve también un punto importante para los compradores que lo empiecen a tener. En cuanto a habilidades blandas, pues siempre será el más importante, digo yo, el tema de negociación, ¿sí? Es un punto importante y curiosamente mira que hay muchos compradores que esa competencia la tienen en cero y es una cosa que uno diría, pero ¿cómo un comprador no tiene esta habilidad de negociación? Y sí, y yo creo que de pronto más adelante seguiremos hablando de este tema, pero yo creo que esa falta de profesionalización nos está afectando mucho y esas habilidades que son relativamente obvias no las estamos teniendo. El tema de análisis de datos y pensamiento crítico es un punto importante porque como les decía, ya nos están diciendo, maneja estas herramientas tecnológicas, ya tienes esta información, hasta la misma inteligencia artificial es un muy buen punto para nosotros, pero ok, y de toda esta data que me está sacando, de todos estos resultados, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces ese punto donde yo tomo decisiones es un punto importante y es algo que se está mirando mucho en las entrevistas. Ok, con todo esto que tú sabes, con todo esto que tú estás haciendo, ¿cuál es la decisión? ¿Hago o no hago? ¿Sí? Y tenemos que tener eso. También es importante la parte financiera. No quiero decir que con esto tenemos que ser financieros, pero sí deberíamos tener algunos conocimientos básicos sobre análisis de costos, gestión presupuestaria. Necesitamos aprender eso. Es algo imposible que todavía un comprador no tome decisiones a partir de un análisis de costos, que no conozca un análisis de costos. Si yo no conozco y no sé hacer un análisis de costos, entonces viene esto en cascada. Entonces, ¿cómo negocio? ¿Cómo hago yo para tener mejores rendimientos? ¿Cómo hago yo una gestión presupuestaria si no tengo ese tema? El evita, ¿sí? O sea, es una cosa que son términos financieros y cosas muy simples, teóricamente, que debemos manejar y debemos saber leer. Nosotros debemos saber leer un análisis financiero, tener ese proceso, porque a partir de eso es que nosotros podemos generar mayores oportunidades en cuanto a temas de ahorros o temas de negociación, ya cuando tenemos que empezar a decir, bueno, por pronto pago, por... Hay muchas cosas que deberíamos saber, entonces creo que esa parte de conocimientos financieros también los tendríamos que tener. Entonces creo que esas son las habilidades más importantes que siempre estoy viendo que están solicitando cada vez más. Y una cosa que también sucede
que está sucediendo en algunas organizaciones es que ya están buscando también compradores muy especializados. ¿Sí? Entonces necesito un comprador que sepa de tecnología. Entonces digamos que también dependiendo de los productos o servicios en los cuales ya nosotros estamos haciendo ese proceso de compras, también en algunos casos vienen esas habilidades que ya son mucho más específicas dependiendo del rol que va a tener el comprador. Excelente. Me surge una pregunta ahora que te escucho, porque mi percepción es que no todo lo que tú estás diciendo se evidencia en las ofertas que circulan por redes o por LinkedIn. O sea, cuando uno mira, se requiere jefe de compras y uno mira lo que escriben en requisitos, no encuentro totalmente lo que tú dices. No sé si es que también hay un problema de parte de las empresas que saben lo que quieren, pero uno va a mirar vacantes y muchas veces lo que le dicen es que sepa de cotizaciones, que sepa de reducción de precios, o sea, es como muy limitado lo que colocan en la vacante frente a todo lo que tú estás mencionando que requieren hoy en día. Entonces, yo no sé si haya un Mira que ahí problema. con lo que tú me estás planteando es muy curioso porque estoy de acuerdo contigo. De hecho, muchas veces lo único que dicen es, tiene que hacer negociación y tiene que tener una relación comercial con los proveedores. Manejo de ¿Sí? proveedores y Sí, negociación. Ya no dice más ya. nada Y ahí vacante. se acaba. Pero cuando llegan a los procesos de entrevista, ¿sí? ¿Qué es lo primero que le ponen a hacer en unas entrevistas a los compradores? Les ponen generalmente, siempre les están poniendo un caso, ¿sí? O Ujú. un De eso juego de hablaremos. roles. Ah, ahí. Entonces, a veces sucede que llegan y dicen, ok, te voy a poner un caso donde te va a poner una data y entonces genera una estrategia, ¿sí? Y ahí no coincide con lo que me estaban pidiendo inicialmente, Claro. ¿sí? O cuando te ponen los roles, hay un tema que en las entrevistas uno ve mucho y es que dicen, listo, vamos a hacer un juego de roles. Entonces, uno es un comprador y el otro es un vendedor, ¿sí? Si uno está de buenas, ¡pum! Comprador. Pero si uno no está tan de buenas, entonces le tocó el rol del vendedor, ¿sí? Al final lo que quieren mirar un poco es si la persona tiene esa capacidad de negociación y cómo lo hace, ¿sí? Pero mira que cada una de estas habilidades las van a empezar a medir sobre la entrevista y está mal, estoy de acuerdo contigo, está mal que eso no lo presenten en el momento de la vacante, De ¿sí? acuerdo. Sí, ok. Pero sí, estoy de acuerdo con las habilidades que has mencionado, son muy importantes. La tecnología, el inglés, en cuanto a habilidades duras, sí son cada vez más importantes que uno se dedique a esto. Yo lo que pienso es que hay compradores que nunca aprendieron bien Excel y ya los están llevando a que manejen muchas más cosas. No, yo creo que mucha gente ni siquiera aprendió Excel de manera, y yo no pienso que porque ya existan otras herramientas, ya el Excel no es importante. Siento que sigue siendo importante y hay gente que no aprendió Excel y ya le están pidiendo, no sé, manejar algunas aplicaciones de inteligencia artificial y esto va demasiado rápido. Es decir, el comprador tiene que estar siempre preparándose porque es que cuando él espabile lo que él pensó hace 5 años que era importante, ya es que si no lo tienes es que quedas excluido, no es un plus. Ya yo no puedo decir un plus mío que manejo Excel. No, dejó de ser plus. Hace como 10 años dejó de ser plus. Pienso que el inglés es lo mismo. Ya el inglés no es un plus, que es que antes decía, mire, que esto es un plus. No, ya el inglés es una obligación. Ya no es un plus. Entonces, va tan rápido todo que lo que uno pensó que era plus, ya no es plus. Entonces, estoy Y muy de mira que yo acuerdo. creo que ahí importante es que el comprador empiece a entender que una de las cosas más fuertes que tiene que mostrar en todo el proceso de selección es la toma de decisiones, ¿sí? Y en eso también los compradores nos hemos quedado muy sesgados. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sabemos sacar tablas dinámicas. Entonces, tablas dinámicas, cruces y hacemos y mostramos. Pero cuando ya llega uno en el momento de decir, bueno, ok, mire, esto fue el tema que me sacó el sistema que sea Excel, Power BI, lo que sea. Ok, ¿qué hago con eso? ¿Sí? ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la decisión? O sea, al final, realmente un profesional vale no tanto por la manipulación de una herramienta, sino
la toma de decisión con base en los datos que están sacando. Y ese es un punto fundamental que ahora está necesitando cada vez más las organizaciones, personas que tomen decisiones, ¿sí? Y es un punto importante que hay que empezar a aprender a tomar decisiones. De acuerdo, excelente. Hay otro tema más que lo he visto, incluso lo viví en un proceso de selección, y yo no sé qué tan común sea y te lo pregunto, es el tema del polígrafo todavía. Es decir, yo antes veía que el tema del polígrafo era muy utilizado para gente que manejaba dinero en efectivo, puestos de tesorería, puestos de cajeros, puestos de seguridad, pero en algún momento viví un proceso de poligrafía para un puesto en compras y lo consideraban igual que el tesorero, es decir, como maneja recursos financieros, así sea a través de negociaciones, lo utilizan. Yo te pregunto, y es más, nunca antes me había pasado ni en tan grandes empresas, entonces te pregunto, ¿eso sigue siendo como algo recurrente o es muy extraño que para un puesto de jefe de compras, director de compras, le hagan una prueba de polígrafo? Mire que cuando yo estuve en una aerolínea, ¿sí? Y el polígrafo era algo que teníamos que hacer los compradores, ¿sí? Eh, Teóricamente se suponía que te lo hacían, digamos que al principio y después en cualquier momento te podían hacer las pruebas de polígrafo. Sin embargo, el tema del polígrafo no es tan utilizado, ¿sí? Hay algunas empresas que sí lo tienen que hacer a partir de qué, a partir de pronto que sus sectores son de alto riesgo de fraude o un tema de corrupción, o porque en algunas de estas empresas ya empiezan a manejar sistemas de gestión que están muy enfocados en temas de seguridad, ¿sí? Todo este tema de BAS, de OEA, hay uno que es financiero que ahorita Sarlaf, ¿sí? Todos estos temas empiezan a decir, bueno, ¿y usted cómo asegura que las personas que están propensas a ciertos riesgos que son críticos para la organización, usted cómo vela de que estas personas no vayan a incidir o no vayan a tener un problema causando un riesgo, ¿sí? Y entonces ahí es cuando muchas veces las personas dicen, no, pues entonces para asegurarlo, pues yo hago una poligrafía, ¿sí? Esto no es tan común, ¿sí? Pero sí hay organizaciones, todavía hay una que otra organización que sigue haciendo estos procesos, pero más que todo, como te digo, es porque o el sector es demasiado, tiene un riesgo demasiado alto de fraude y corrupción, o porque ya están en ese proceso donde están trabajando diferentes sistemas de gestión en seguridad, BASC, ISO 28, todas estas, ISO Ok. 27000. Entonces dicen, no, venga, eh, tratemos de controlar a partir de las poligrafías. El problema de la poligrafía es que muchas veces la gente hace la poligrafía al principio. ¿Sí? O sea, yo te contraté y te hice la poligrafía. Y pasas 10 años y no te volví a hacer la poligrafía. Pues eso no sirve. ¿Sí? La poligrafía se debe hacer en el momento, pero también tiene que ser recurrente. Hay momentos en donde yo tengo que decir, no sé, cada 2, cada 3 años, cada 4 años, cada vez que surja un problema muy complicado y que esté viéndose acá un riesgo, pues se toma el tema de la poligrafía, ¿sí? Pero a veces lo hacen es más por acatar una norma, ¿sí? O una cláusula de una norma, pero no porque realmente entiendan lo que es la finalidad de una poligrafía. No, y súmale que cuando, pues obviamente nunca me habían hecho uno y cuando yo busco videos en YouTube, uno queda más asustado por los comentarios de la gente que la hizo. Entonces de gente que decía, yo respondí con la verdad y no me escogieron. Entonces otro decía, yo tuve que mentir y me escogieron. Entonces uno como que se asusta cuando ve que la gente que responde con la verdad dice, no, no me tuvieron en cuenta y yo dije, yo respondí con la verdad. Entonces, bueno, es un tema que sí me llamaba la atención preguntárselo a alguien A mí, mira que a mí me experto. llamó la atención que a mí una vez me hicieron la poligrafía y me preguntaban, ¿usted se llama Daniel? Yo decía sí y me salía no. Me salía que estaba diciendo mentiras y yo, no, en serio, yo me ven. Lo que pasa es que también eso pasa mucho que en la poligrafía al principio, si la persona, el polígrafo no te explica muy bien qué puedes hacer, qué no puedes hacer, puede generar esos errores, ¿sí? Por ejemplo, uno de los errores que a mí me decía la señora que a mí me hizo eso era,
venga, no mueva los dedos de los pies, porque yo los movía, porque estaba asustado, estaba totalmente aterrado, nunca me habían hecho un tema de poligrafía y siempre hay muchas cosas que le dicen a uno, Así es. venga, si usted le dice que si usted ha robado algo y usted se acuerda que usted se robó un lápiz en primero de primaria, ¿qué responde? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces uno empieza a tener ese estrés y entonces Claro. ahí es cuando empieza uno a hacer cosas que al final la maquinita empieza a decirle, venga, acá hay un error. ¿Sí? Entonces el poligrafista tiene que saber cómo llevar esas cosas y saberlas leer. ¿Sí? Sí, Entonces, total. Y cuando uno le dice en el proceso de selección, no, vas perfecto, fuiste el elegido, pasaste las pruebas, las entrevistas, examen médico, pero si te caes en el polígrafo, no te contratamos. Entonces, más presión le meten a la persona cuando va a la prueba. Total, total. Muy cierto, muy cierto. Perfecto. Daniel, digamos que generalmente yo hice un ejercicio hace varios meses de hacer una encuesta. Creo que respondieron como 300 personas la encuesta sobre dónde debe estar el área de compras o a quién debe reportarle. Ganó el área financiera, pero al mismo tiempo se convierte en un problema y yo también lo he analizado en distintas empresas, donde el comprador dice, bueno, yo estoy aquí en el área de compras, yo le reporto a financiera, pero como yo no soy un financiero como tal, yo aquí no tengo para dónde subir. Entonces el comprador siente, y te pongo un ejemplo porque yo lo he vivido en empresas donde yo he estado y le reporto al área financiera y resulta que todos son financieros natos, el que trabaja en costos, el que trabaja en contabilidad, el que trabaja en planeación financiera, el que trabaja en tesorería, en impuestos, es gente financiera y habla el mismo lenguaje y el de compra siempre es como la abejita negra que es de un perfil un poco diferente, que no maneja ese tipo de lenguajes y el comprador dice, no, yo aquí no tengo para dónde subir. Por eso te quiero preguntar, ¿qué tan fácil es que desde el área de compras alguien pueda escalar y llegar a ser gerente de una compañía? O sea, que la empresa le dé la oportunidad de un perfil de comprador o de director de compras y que escale y escale. Yo recuerdo un caso hace varios meses, escuchando un podcast de Argentina, mencionaban de un caso de una empresa donde el CPO, o sea, el director de compras, alcanzó a llegar a ser gerente general. Pero se alegraban con eso, pero decían, esto es un caso muy raro, no es tan común. Cuando uno le suma la situación de que el comprador, y yo te lo digo porque lo he vivido y lo he escuchado, no es que ya no tengo para dónde subir, porque es que ya después de mí ya viene el director financiero y ese no es mi perfil. Entonces se sienten frustrados porque no hay, a diferencia de una multinacional que tenga, no sé, una vicepresidencia de operaciones donde esté el área de supply chain con una gerencia y tenga un camino más alto. Pero ¿sí crees que es posible que un comprador pueda llegar a un puesto de gerente? Mira que esa fue una pregunta que definitivamente es muy importante tenerla en cuenta y aquí la podemos mirar desde diferentes aristas. Tú mismo lo estás diciendo, a veces el área de compras está directamente en el área financiera. ¿Y qué es lo que sucede? O digamos desde mi perspectiva, ¿cuál es el problema cuando yo estoy desde una dirección financiera? Que al final cuando el financiero reporta todo lo que está haciendo, toda su estrategia, todo lo que ha venido, mostrar toda su gestión, pues al final compras es algo chiquito, es algo muy pequeño. Entonces, no se le está dando esa visibilidad al área de compras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué generalmente un gerente general es el de marketing, el de ventas, el financiero o el de operaciones? Que esos son como los que más se acercan o que son más fáciles o más propensos a tener este tema de hacer ese salto a gerencia general, porque es que tienen una gran visibilidad y ellos directamente le están reportando al gerente general. Entonces, pues está viendo la gestión, ¿sí? Pero cuando compras está dentro de la vicepresidencia financiera, que es lo que generalmente uno se ve, pues compras es un tema muy pequeño que no se muestra generalmente, la gestión no se va a mostrar constantemente, porque el financiero va a decir, mire, esto es lo que hemos logrado, estos son los rendimientos que hemos tenido, este se le evita, estos son, y entonces, pues compras termina siendo totalmente invisible. Cuando existen estas empresas donde hay un área de supply chain, pues supply chain le está reportando directamente al CEO. Entonces ahí sí hay una visibilidad de mire todo lo que se está haciendo, ¿sí? Lo que está haciendo a nivel de logística, a nivel de inventarios, a nivel de planeación de la demanda, a nivel de administración y desarrollo de proveedores. Entonces ahí
ahí sí hay una posibilidad de que uno pueda mostrar un poco más de gestión y pueda hacer ese salto de supply chain a gerente general. Ahora, viene otro problema. Digamos que vamos a decir, listo, está el tema de supply chain, entonces existe la gerencia, pero entonces también lo que estamos viendo es que desgraciadamente a veces el área de compras se está tomando como el área transaccional, la área operativa. Entonces, compras es el que simplemente emite órdenes de compra, es el que ni siquiera es el que hace el RFP o el RFI ni nada, porque el RFP lo hace el área legal o lo hace otra área. Entonces, compras es simplemente el que está puntualmente haciendo órdenes de compra, pidiendo documentos y ya. ¿Sí? Entonces lo han venido mostrando desde un punto de vista muy transaccional. Entonces, cuando es muy transaccional, pues como es tan operativo, pues no es tan importante. Cuando hay organizaciones donde empiezan a ver el valor de las áreas de compra y empiezan a incluir a las áreas de compras en los proyectos y en el core del negocio, es cuando también podemos ver que hay una posibilidad de que hayan esos saltos. Entonces es cuando tú ves que la persona de compras pasa a director de operaciones o también pasa directamente a finanzas. ¿Por qué? Porque está metido en el negocio, ¿sí? Se está viendo, entonces siempre lo están, cada vez que hay un proyecto importante, no lo llaman solamente al final para decirte, mire, necesito que me contrate estos proveedores, sino que realmente lo tienen desde la planeación y el comprador empieza a mostrar todo lo que conoce, porque es que el comprador, las compras es un punto importante, pero no es lo único que hace compras. Compras, y es algo que yo siempre he peleado mucho, el comprador es el que sabe sobre riesgos, debe saber sobre riesgos, es el que tiene que decirle a una empresa o a un proyecto, decirle, mire, yo desde la perspectiva de lo que ustedes me dicen que quieren hacer, yo veo estos riesgos y para evitar estos riesgos tenemos que poner estos controles, estos planes de contingencia, tenemos que pedir estas pólizas, necesitamos hacer este tipo de contrataciones, necesitamos este tipo de proveedores. Entonces, ahí es donde empieza a verse realmente la importancia que tiene el comprador. Cuando empieza a mirar contratos, empieza a decir la persona de contratos, el mismo comprador le empieza a decir al área legal, mira, estas son las cláusulas que deberíamos tener en cuenta. Esto es lo que deberíamos poner en el RFP, esto es lo que deberíamos poner en los famosos KPIs, en los indicadores que vamos a medir al proveedor. Pero desgraciadamente, y creo que tú lo has vivido, hay muchos compradores que cuando uno les dice necesitamos montar un contrato, no saben de gestión de contratos, ¿sí? No saben cómo evaluar a un proveedor. Entonces terminan evaluando al proveedor porque entregó la documentación correcta. Entonces el proveedor es 100%. ¿Sí? Tiene el 100%. ¿Por qué? Porque me entregó la Cámara de Comercio, porque me entregó la cédula del representante legal y me entregó estados financieros que ni siquiera los sé leer, sino simplemente tengo el documento. ¿Sí? Eso es lo que realmente dificulta el proceso de que yo desde compras pueda hacer otro salto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo te decía que hay varias vertientes, pero sí estamos viendo que esas vertientes son las que realmente hacen que el comprador se le dificulte hacer esos saltos. No, excelente, excelente todo lo que has planteado y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que la transaccionalidad muchas veces es como una espiral del que el comprador no se sale porque no tiene tiempo para dedicarse a algo estratégico porque la mala planeación de los usuarios hace que todo sea urgente y él se la pasa al final. Entonces, es decir, es una situación que requiere un análisis más macro, un apoyo gerencial más macro para que puedan encontrarse lo que no permite que compras genere valor. Entonces, es un análisis más profundo y yo creo que da para nuevos episodios. Mira. Regresando al tema de las entrevistas laborales, donde los compradores entran, ¿cuáles son las preguntas más recurrentes y las más complicadas con las que un comprador se va a enfrentar en un proceso de selección, desde tu experiencia? Bien,
En cuanto a este tipo de preguntas, generalmente las miran desde la casuística y desde esa parte, vamos a decir, ética, que es un punto importante. O sea, generalmente cuando se está buscando un comprador se mira eh, o quieren saber un poco sobre los riesgos, cómo los podría trabajar, cómo los podría trabajar y cómo es el día a día de ellos, ¿sí? Cómo hacen ese proceso de planificación y cómo hacen en el día a día para ser mucho más eficientes. Es básicamente eso lo que hacen en las entrevistas. Pero digamos que ya hablando un poco más específicamente, ¿qué les preguntan? Por ejemplo, puede haber preguntas donde digan, mira, ¿cómo evalúas y seleccionas a los proveedores? Y ahí básicamente lo que quieren es mirar aspectos de si tienen en cuenta la calidad, si miran cómo es el tema de los precios, cómo son los plazos de entrega, términos de pago, sostenibilidad, ese tipo de temas en los que quieren revisar o que quieren encontrar en esas preguntas. O mira, descríbeme un proceso de negociación exitoso con un proveedor, qué estrategia utilizaste. Entonces ahí es cuando uno debería hablar de ese enfoque de, mire, yo hice una investigación previa, empecé a hacer un tema de revisar puntualmente cuál fue el paso a paso que tuve y ese paso a paso, cómo lo trabajé con otras áreas, ¿sí? Y cómo lo trabajé con el proveedor, ¿sí? Entonces, ahí quiero ver ese 360, cómo tú te comportas frente a esos dos clientes, vamos a decirlo, que con los que vas a trabajar todo el tiempo, el área cliente, el cliente interno, y cómo trabajo al proveedor y cómo hago para unir esas dos para que realmente esa estrategia haya funcionado. También está, bueno, listo, mira, ¿qué pasa si un proveedor clave, esos proveedores que son muy importantes para el core del negocio, no cumple con los términos del contrato? Y ahí, créeme que es uno de los puntos más difíciles porque la gente no sabe qué es un contrato. Y que vuelvo y te lo repito, debería un comprador obligatoriamente saber sobre gestión de contratos. Entonces, ahí en estas preguntas uno tiene que empezar a decir cómo gestiono la situación, cómo escalo un problema, cómo busco alternativas, cómo mitigo riesgos. Esto es voy a decir una propaganda aquí que es importante, es el comprador debería tener los conocimientos básicos o mínimos de temas de gestión de riesgo. El comprador como tal, una de las funciones más importantes que me parece que debe tener un comprador es precisamente eso. Durante toda la cadena, durante todo el proceso, yo debo estar todo el tiempo evaluando riesgos, mitigando riesgos o eliminándolos si los puedo poner, o poniendo puntos de control que pueden ser desde una cosa tan básica como una cláusula en un contrato o poner una póliza, pero debo saberlo. También me hablan sobre, bueno, y cómo tú equilibras la necesidad de mantener costos bajos con calidad del producto. Y esto pueda que el reclutador no lo haga, pero el gerente o el potencial jefe inmediato sí es una pregunta que hace mucho. Ok, ¿cómo haces costo-beneficio? ¿Sí? ¿Qué negociaciones haces? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo trabajas? También pueden hablar sobre ya partes negativas. Entonces, oye, y creo que esta es una de las preguntas más difíciles porque pues uno nunca quiere mostrar que a veces la embarró, ¿no? Entonces uno dice, cuéntame sobre un momento en que tu decisión de compra afectó negativamente la empresa. Es una pregunta complicada que la he visto para personas de muy alto nivel. Ok, decisiones usted tiene que tomar todo el tiempo, pero muéstreme un caso en donde usted realmente se equivocó y qué aprendió de eso. Entonces aquí es donde uno habla de una situación, pero también más allá de simplemente decir, mire, sí, la embarré y perdimos y todo eso, entonces, ok, a partir de eso, ¿usted qué aprendió de eso? ¿Sí? No, aprendí que desde ahora, cada vez que yo empiezo una negociación, lo primero que miro es esto, esto, esto. Aprendí que yo tengo que medir estas cosas, aprendí que siempre debo solicitar esta información de primeras. Eso es lo que quieren mirar también. Esta es una pregunta que generalmente hacen que dicen, por ejemplo, si tuvieras que priorizar entre dos proyectos, que eso es el día a día del comprador, ¿cierto? Que es cuando les dicen, tengo dos cosas que son tremendamente urgentes,
¿cómo decido? ¿Cierto? Ahí volvemos otra vez a la toma de decisiones. ¿Cómo decido cuál voy a atender primero? ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo empiezo a decir, mire, yo aquí o negocio con las áreas gestoras o empiezo a priorizar a partir de X, Y, Z, W cosas. Las métricas que uno utiliza, cómo usted evalúa un desempeño de compras, solamente por ahorros. ¿O qué más hacen? Cumplimiento de plazos, niveles de servicio de proveedores, rotación de inventarios. ¿Cómo hace usted para evaluar de verdad que las compras realmente han funcionado como tal? ¿O qué pasa si un proveedor insiste en que va a aumentar los precios sin ninguna justificación? A veces esos proveedores que tienen el sartén por el mango llegan y dicen, bueno, a partir de mañana subo el precio porque sí. ¿Sí? Bueno, ¿y qué Y vas a hacer? pasa. ¿Sí? Y Sí, pasa mucho, ¿sí? Y sobre todo esos proveedores que realmente tienen el sartén por el mango, que uno no puede negociar tan fácil de decirle, bueno, o lo haces o me voy, pues váyase. sí, ¿Sí? claro. Entonces, Sí, son ese cosas que tipo de uno... preguntas son las que generalmente se trabajan o revisan mucho y como te digo, lo más importante que yo siento que un comprador debe tener siempre en cuenta es conocer sobre gestión de contratos, sobre gestión de proveedores como tal, hacer todo el proceso de negociación y tener un tema de esa casuística que son todos los días, que es de toma de decisiones. ¿Cómo De tomo acuerdo. decisiones? Puede ser buenas o malas, pero son decisiones. ¿Y por qué tomaste la decisión? ¿Sí? Eso es lo importante en estas preguntas. Pero esas son básicamente las preguntas más fuertes que hacen. Mira, yo creo que esto ya se volvió una masterclass. O sea, yo creo que este contenido, ¿sabes? Le dimos un curso gratuito a alguien de cómo prepararse para una entrevista. Muy excelente. Y complementando esto, Daniel, algo que va muy de la mano son las pruebas técnicas, que tú, digamos, mencionaste hace un rato de tipo de casos. Yo he visto pruebas, he hecho pruebas de muchos estilos. He hecho pruebas y no solamente de casos, yo me he enfrentado a pruebas de conocimiento técnico de donde me preguntan temas sobre por lo menos qué tipo de pólizas debo pedir según el tipo de servicio el que voy a requerir, sobre clasificación ABC para inventarios, preguntas sobre cómo amortizar, cómo calcular el costo de si es un activo, si no, si voy a licitar un servicio, cómo lo manejo. Es decir, preguntas de conocimiento técnico más allá del caso que siempre, bueno, no siempre no, en ciertas empresas de gran tamaño hay un caso, y generalmente el caso es algo que ya les pasó o lo están viviendo, porque yo tuve el Es el caso con una problema, el empresa chicharrón que tuvieron. ferroviaria donde después revisando ya el feedback nuevamente, yo decidí no continuar en ese proceso, pero después yo conversando aparte con la persona que era el director de compras, estaba buscando un jefe de compras, él me decía, es que Anwar, esto era un caso real. Esto fue una compra que tuvimos que hacer hace unos meses, muy complicada de unos acero y una materia prima. Entonces, claro, hay un proveedor que estaba en Europa, otro en Norteamérica, uno estaba en euros, otro en dólares, uno tenía, digamos, vendía una cantidad mínima, otro te cambiaba la unidad de medida. Es decir, eran diferentes escenarios. Yo he visto pruebas técnicas bastante fuertes, robustas, que le meten conocimiento técnico. Y otras entrevistas donde no hay pruebas. Entonces, ¿qué determina que en unas sí hagan pruebas y en otras no? ¿Qué crees que es lo que lleva a una empresa a decir la prueba es importante o la prueba no es necesaria, con la entrevista es suficiente? Mira, yo creo que ahí es uno el nivel de madurez que tiene la organización, ¿cierto? Y también yo siento que a medida de esos problemas que han tenido en sus procesos de compra, empiezan a ver la importancia de tener un buen comprador, ¿sí? Porque como yo te decía, como no existe una carrera o una materia que uno vea en la universidad de compras, ¿cierto? Pues realmente la gente asume todavía que el comprador es simplemente tres cotizaciones, regateo y ya, ¿sí? Entonces yo compro la más barata, eso es lo que la gente asume que hace compras, ¿bien? Entonces, si en donde está, si la empresa siempre ha sido muy transaccional y nunca han tenido un problema, posiblemente dicen, no, pues que la persona haga un archivito en Excel y ya.
¿sí? Pero si hay una persona que, como tú lo decías, es que tuvimos un problema, una negociación que fue totalmente distinta, fue muy fuerte realmente, tuvimos muchos problemas o nos tocó pagar más, porque muchas veces también pasa eso, que hicimos una negociación mal hecha, entonces lo toman como ese estudio de caso para mirar cómo estos nuevos candidatos realmente toman decisiones y uno dice, oiga, sí, esta persona definitivamente tiene muchos conocimientos sobre eso. Pero ya cuando han venido madurando más, empiezan a entender que el comprador, la actividad más simple que tiene es precisamente esa, que es simplemente hacer la parte transaccional de una orden de compra. Y empiezan a ver que realmente el comprador va mucho más allá. Y entonces es cuando empiezan a hacer unos temas donde quieren ver más como proyecciones de costos, simulaciones de escenarios de abastecimiento, que empiezan a poner, empiezan a evaluar ya realmente la toma de decisiones. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Ok, yo te voy a dar una base de datos inmensa y ahora entonces a partir de esa base de datos empieza a recrear escenarios y dime qué debería comprar. ¿Sí? Y entonces empiezan esos escenarios, esas simulaciones que son súper complejas, donde realmente ahí es donde van a ver la efectividad del comprador. ¿Sí? A mí no me interesa que tú sepas solamente negociación, sino qué vas a poner en el contrato, ¿sí? ¿Qué vas a poner tú para traer a esos proveedores que realmente funcionan? ¿Vas a hacer una homologación de proveedores? O simplemente vas a hacer un programa de evaluación y desarrollo de proveedores, ¿qué les vas a evaluar? ¿Cómo los vas a evaluar? ¿Qué tipo de riesgos vas a mirar? ¿Cómo los miras? ¿A partir de qué? Y luego también hay algunas que, pues, no me parecen que sean las más importantes, pero pues se ve mucho, que es, ok, tú sabes SAP, entonces te voy a poner a que manejes SAP en mi organización para saber si lo manejas. Pues sí, pues es muy chévere, pues ya sé que sabe hacerlo, pero ahí es cuando uno empieza a decir, posiblemente a mí me van a tener es para un simple hecho muy operativo. Y vienen las evaluaciones psicométricas finalmente, que en muchos casos lo que más miden para este rol, para este cargo, es la parte de la negociación, la parte, nuevamente, creo que voy a ser muy cansón, creo que te va a tocar cortar todo el tiempo esto, pero la toma de decisiones. ¿Sí? O sea, la toma de decisiones siempre va a estar. Y la parte ética también están empezando a mirar porque han encontrado que definitivamente las compras son un riesgo muy alto. Finalmente las compras son el 60% del costo que tiene una organización y hasta más. ¿Sí? O sea, el costo Sí, más claro. alto que tiene una organización está en compras. ¿Sí? Por ende, necesitamos mejorar esas competencias de los compradores. Bueno, y hablando de mejorar, quiero en esta siguiente pregunta, ¿cómo ves el mercado salarial? Es decir, ¿los puestos de compras tienen salarios competitivos? Yo te he dicho que yo he visto unos casos terribles donde he visto unos salarios tan bajos para el nivel de exigencia que colocan y entonces piden 5 años de experiencia, manejo de esto, lo otro, y unos salarios que están por un poquito más del salario mínimo. Es decir, hay empresas que pagan muy bien, otras que pagan más o menos, otras que pagan mal, pero a ver, ¿qué es la media sobre el tema salarial para compras? Tú que has estado en este tema, ¿tú crees que son bien remunerados en general o están por debajo de sus mismos pares en las empresas? Sí, definitivamente están más bajos, ¿sí? Y realmente, pero, y eso también depende, o sea, eso se ve mucho precisamente desde lo que hablábamos ahorita, que precisamente como se ha visto que compras es muy transaccional, no se ve su importancia. Entonces, cuando yo veo que el área de compras es muy de transacción, ¿sí? No es estratégico, no es un área que realmente va a aportar, ¿sí? Porque va a ayudar a crecer al core del negocio a partir de estrategias y no. ¿Por qué? Porque simplemente muchas veces estas empresas, el que hace la negociación es el gerente general o el gerente financiero. Y el de compra simplemente le dice, venga, aquí está este proveedor, entonces por favor, hágale la orden de compra y empiece a comprar. ¿Sí? Entonces, cuando se ve ese tipo de cosas, pues se ve un área demasiado básica, demasiado simple, ¿sí? Casi que
Y yo creo que en este momento habrán muchas empresas que deben estar diciendo, ¿será que compramos una inteligencia artificial y sacamos a los de compras? ¿Sí? Porque pues simplemente es automatizar este proceso y ya, ¿sí? Y por eso es que de alguna forma uno empieza a ver que los compradores, pues los salarios son bastante bajos. Ahora, cuando hay organizaciones que ya han empezado a hacer su madurez, empezamos a ver unos cargos que pueden estar, digamos que similar eh, a ventas o a marketing o a desarrollo comercial o operaciones, ¿sí? Aunque operaciones también no digo que sean los mejores salarios. Eh, Casi que el que mejor salario de siempre va a ser el de ventas, ¿cierto? Pero también el de ventas ahora lo que hacen es que hacen un mix, ¿no? Entonces está un salario fijo que a veces es bajo, pero entonces unas comisiones muy altas. Entonces, en esas partes estratégicas, cuando el comprador realmente es estratégico, que realmente está metido en los proyectos, que realmente está aportando y que está haciendo más cosas importantes, ahí empezamos a ver que los salarios de los compradores son competitivos con relación a las otras áreas. Pero en términos generales, sí podríamos decir que pues, las empresas pequeñas, medianas, que al final son casi que, estamos hablando del 95% de las empresas que hay acá en Colombia, pues todavía tienen ese rol de comprador eh, simplemente transaccional y por eso los salarios sí se ven muy afectados con respecto a las otras áreas. Hay un tema que vi en algún par de publicaciones que así, era para generar un debate y era decir, ¿por qué al vendedor que trae más clientes y aumenta la venta le das una comisión, pero al comprador que te negocia y te ahorra para impactar al costo no le das nada? No existe un beneficio. Y decían, siendo que impacta más directamente el costo que baja el área de compras, que el incremento en venta o lo que representa la venta en la utilidad del que vende. Entonces decía, ¿por qué al vendedor sí le das una comisión para que traiga más venta, pero el comprador no lo premias para que baje el costo? Y era un debate que decía interesante, ¿no? Y eso Claro, creo que en los paquetes salariales no está, que me digan a mí, no, mira, Anuar, tú vas a tener una bonificación adicional porque tú logres este porcentaje de ahorro. Sí hay bonificaciones para el desempeño, pero no he visto que esté como amarrado a la reducción del costo, como si le dicen al vendedor, tienes una comisión por venta por nuevos clientes. ¿Por qué será? cierto. Sí, y mira que ahí es que también yo pienso que acá hay un punto importante y es que a veces no, todavía en las áreas de compra no hemos sabido mostrar a nivel de indicadores de gestión estos temas, ¿sí? Entonces, ahorita estaba hablando con mi esposa y hablábamos del tema de los ahorros, ¿sí? Que habían ahorros que realmente eran ahorros y otros que eran relativos, ¿sí? Porque yo puedo decir, por ejemplo, no sé, bajo el dólar, ¿sí? Y entonces, pues porque bajo el dólar, realmente lo que teníamos pensado que íbamos a gastar ya no es porque el dólar está muy bajo y entonces, como el dólar está bajo, entonces tuvimos unos ahorros. Eso no es un ahorro, ¿sí? Porque eso no fue un ahorro, simplemente fue un tema de cambio de moneda que pues ayudó y sirvió, pero realmente no es un ahorro que yo generé, ¿sí? De Entonces, acuerdo. y eso los mismos compradores lo pelean. ¿Sí? No, es que sí fue un ahorro. No, técnicamente eso no es un ahorro. Pero la gente como todavía, o sea, nosotros los compradores no hemos podido aprender a mostrar realmente la gestión que hacemos y cómo a futuro va a mejorar los procesos, es que definitivamente todavía no es tan claro cómo poder hacer yo un bono salarial para estas áreas, ¿sí? Sí, hay falta todavía como Pero es más profundizar desconocido, más, organizarlo mejor, sí, claro. de acuerdo, es un tema, yo siento que es un tema más de desconocimiento, porque sí se podrían hacer unos temas muy interesantes de ofrecer bonos por algún tipo de ahorro o por algún tema de Pero de eficiencia. gestión, o sea, un ahorro que sea por gestión directa del comprador negociando y no por una coyuntura, como tú De mencionas, acuerdo. de Y dólar. por un alcance claro, De ¿sí? acuerdo.
Sí, hay Porque que yo no trabajar puedo decir más. porque yo te ahorré 10.000 pesos eh, por 3 años, entonces yo te tengo que pagar por 3 años un bono. ¿Sí? Ahí es donde empiezan esos peros y esas cosas que uno dice, venga, ¿cómo lo uno? Sí hay que hacerlo, pero hay que empezar a aprender a mostrar realmente la gestión. Creo que eso es lo que nos ha faltado, más propaganda, más marketing de las áreas de compras. Bueno, me ha encantado. Creo que, oye, ha sido un episodio para mí de mucho valor. Entonces, que creo que es una masterclass que podemos llamarla. Una última pregunta, Daniel. ¿Crees que hay una alta rotación en los compradores o en los departamentos de compras de las compañías o una baja? Es decir, ¿son muy fieles o es una posición que está con alta rotación, tal vez sumado a la coyuntura de los bajos salarios, la falta de visibilidad? ¿Tú crees que el comprador es muy estable en las empresas o rota mucho? ¿O no se puede saber? No, sí, digamos que eso también depende mucho de la industria, porque por ejemplo, hay empresas donde hay una alta presión que tienden las personas vamos a decir, a quemarse, a lo que decimos es una persona que está 20 horas al día haciendo órdenes de compra y estar constantemente contestando el problema que pasó en fábrica, que es que si usted no me atiende ya, entonces pues paramos producción y es un nivel de estrés demasiado alto que llega a un punto en que la misma gente dice, sí, sabe que yo me voy, ya no aguanto más, es un nivel de estrés muy alto, ¿sí? Sobre todo lo veo mucho en producción, ese tipo de cosas donde las personas de operaciones llaman, ¿sí? Te llaman un sábado a las 11 de la noche a decirte, mire, se cayó la teja y pues está regando este problema, ¿qué hacemos? No, pero es que sábado y es, no, usted verá, si no me atiende ya, paro la producción, usted verá. Entonces ese nivel de estrés, ese nivel de que la calidad de vida se pierde totalmente, hace que las personas tomen decisiones de, pues necesito el trabajo, pero ya estoy aburrido, ¿sí? Eh, Ahora, en esas empresas donde ya empiezan a incluir a los compradores en proyectos, que empiezan a mostrarlos o empiezan a incluirlos en cosas donde ellos pueden aportar mucho más que simplemente el tema de una orden de compra, una simple negociación, la gente se siente motivada porque es que digamos que yo que tuve la posibilidad de trabajar en donde yo estaba trabajando con todos los proveedores de una aerolínea y todo el tiempo estaba trabajando con ellos y todo el tiempo estaba haciendo millones de cosas, pues yo me sentía muy contento porque estaba, o sea, yo me sentía como el consultor estrella de las organizaciones, porque yo todo el tiempo estaba hablando con proveedores y me sentía muy bien. Pero cuando tú sientes que todo el tiempo es así, 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 pues la gente se empieza a aburrir. Pero si yo ya empiezo a entrar desde un punto estratégico, es más posible que la gente se quede. Ahora, hay otro problema y es que tú puedes ver que hay baja rotación en el sentido de que la gente es más estática en compras, pero el nivel de presión de que en cualquier momento los van a sacar es más alta. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces el comprador relativamente está estable, pero cualquier fluctuación siempre están pensando en necesitamos recortar gente y en lo primero que miran están en las áreas de compras. ¿Por Son qué? el Porque fusible, son el fusible. sí, porque dicen, pues como esto es transaccional, pues entonces este chino le va a poner más trabajo, entonces que coja esto, esta persona, y entonces empiezan a delegar todas las cosas, y por eso entonces el comprador antes tenía solamente, no sé, bienes, y después entonces le ponen servicios y le ponen materia prima y le ponen compras directas e indirectas, ¿sí? Y le van poniendo más y más trabajo, y ahí es donde yo te decía, la persona, pues por evitar quedar sin empleo, pues se aguanta y llega un punto en De que acuerdo. no duermen, ¿sí? Excelente, Es lo que excelente. pasa. No, ha sido un episodio para mí de mucho valor, muy, muy importante el contenido y espero que a la audiencia le encante este contenido. Creo que quedan puertas abiertas, hay más temáticas por profundizar. Bueno, Dios permite, ojalá te pueda invitar en un siguiente episodio más adelante. Me ha encantado tenerte acá, Daniel, así que muchísimas gracias por tu compañía en este espacio. No, muchas gracias, Anwar. Y pues nada, vuelvo y les repito, vuelvo a hacer la propaganda. Señores compradores, por favor,
dejen de ser tan transaccionales y aprendan de todo lo que es el core del negocio, aprendan de gestión de riesgos, aprendan de gestión de contratos y aprendan sobre todo a tomar decisiones. Eso es lo que yo quisiera que se llevara la gente de este episodio. Perfecto. Entonces, bueno, audiencia, los espero próximamente en el episodio número 12. Muchas gracias.